Hola, bienvenidos a un episodio más de Intuitivos. Hoy estamos los tres felices de compartir contigo un maravilloso tema. Y es que es un tema que definitivamente lo hemos vivenciado cada uno de nosotros y nos hemos enseñado a derrumbar nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque sin expectativas es mejor. Y queremos acompañarte en este proceso de descubrir una vida libre de las expectativas y de los prejuicios. Así es que muchísimas gracias por sintonizarnos. Comparte, por favor, esta transmisión para que llegue la intuición a más y más personas como tú, que ya decidiste escucharla, esa voz interior de tu alma, porque tu voz interior ya tiene voz. Gracias, está aquí conmigo Marco Tirelli, Paula Hinojosa y Verónica Silva. Y vamos a ello entonces. Muy bien, pues bueno, te voy a contar un cuento, maravilloso. Es un cuento de Bucay, en donde él nos plantea esta parte de las expectativas de una manera fenomenal, en donde ahora te lo comparto. Había un rey que contrató a un jardinero que era el mejor del reino. Y entonces le dice, mira, lo que yo necesito aquí en mi reino, para que se vea mi grandeza, mi superioridad y todo aquello que yo quiero mostrarle al mundo entero, es que en cada pilar de la puerta vas a poner un pino. El pino tiene que medir unos 5 metros cada uno, en donde van a quedar parejos. Después de los pinos, a 2 metros, vas a poner una serie de plantas en donde van a crecer de 1,5 metros. Y va a estar de este lado de color blanco, de este lado va a ir de color rojo, vas a poner rosales, en donde los rosales tienen que tener 3 o 4 rosas por manojo para que se vea fenomenal, y de este lado las flores blancas que sean unas, no sé, dime unas flores blancas, unas gardenias, en donde tiene que tener de 4 a 5 manojos también. Y así sucesivamente se fue diciéndole y explicando cómo era lo que quería. Y a partir de aquí se queda pensando el rey, dice, de aquí para acá haz lo que tú quieras. Dice, la verdad no me importa, a mí lo que me importa es la grandeza y la profundidad que va a dar la entrada de mi palacio. Pasan los meses, el jardinero obviamente pues va y compra todo lo que tenía que hacer, lo planta, lo pone, y el rey le manda a llamar muy molesto y le dice, oye, ¿por qué no has cumplido con lo que yo te pedí? Y le dice, claro que sí, puse los 2 pinos, puse las gardenias, las rosas, puse lo blanco, lo rojo de este lado, tal cual como me lo pidió. Y le dice, pero es que ni siquiera han crecido, o sea, ve nada más el tamaño que tiene, y además yo lo había visualizado, mi expectativa era que tuviera un grosor de tal tamaño, y está muy flaquito el pino, o sea, se ve horrible. Dice, además, a ver, explícame, jardinero, explícame. ¿Por qué cuando te dije de aquí para acá haz lo que tú quieras, está tan hermoso? La gente se para a ver el jardín de la maravilla que es, pero no ven la entrada de mi palacio, ven toda la maravilla que hiciste con tus manos de aquí para allá. ¿Por qué me hiciste eso? Y entonces el jardinero le explica al rey y le dice, lo que pasa es que de aquí para allá todo lo que planté fue sin expectativa. Dejé que floreciera como pudieran, yo solamente las puse. Las regué igual como hice en la entrada de tu palacio. Y lo que sucede es que en la entrada de tu palacio hay demasiada expectativa y las plantas no pueden, porque hay mucho peso en ese pensamiento, en esa expectativa de lo que tú quieres. Y con las plantas, como ser vivo que es y como ser individual que es, no puede, porque esa energía que tú le pones ahí a que tiene que ser de tal y cual medida es demasiado. Esto mismo sucede en nuestra vida, cuando nosotros ponemos expectativa en el matrimonio, en el trabajo, con los hijos, principalmente con los hijos. Y con el matrimonio, porque a veces en el trabajo, bueno, la expectativa es llegar a números, pero ¿qué sucede con el tema familiar? Cuando yo quiero que la esposa o el esposo sea de tal o cual forma y que cambie para que yo esté bien. Y mi expectativa es que si fuera, no sé de qué forma, sería yo más feliz. Y con nuestros hijos, cada uno de nuestros hijos, tengas 2, 3, 1 o 5, cada uno de tus hijos son como como los dedos de tu mano.
Cada uno es diferente. Y si tú tienes la expectativa de que sean los número 1 en la escuela, que saquen las mejores calificaciones, que sea el campeón, que tenga el triunfo, que tenga... ¿Cuántas mamás vemos que se pelean en las escuelas porque su hijo tiene que estar en primer lugar en el cuadro de honor y que la copa se la lleve su propio hijo? Esas expectativas a la larga para tus hijos, a lo mejor por obediencia y por amor, lo van a cumplir amorosísimamente. A la larga va a ser una lastre, una lápida tremendísimamente pesada que los va a ir disminuyendo y haciendo cada vez más y más infelices. Claro, y fíjate qué importante y qué buena esta historia, este cuento que nos compartes, Vero, porque en realidad sí, así es como nosotros vemos nuestra vida, ¿no? ¿Qué es una expectativa? Una expectativa es algo que yo espero del otro para que me haga sentir de cierta manera. En el cuento que nos compartes, él se quería sentir poderoso. Y entonces todo tenía que hacerlo sentir poderoso. ¿Cuántas veces hacemos que nuestros hijos, también como nos lo dices, sean el 10 para nosotros sentirnos que somos la mamá de 10? Y entonces, ¿dónde estás fincando tus expectativas? En la forma en la que te quieres sentir. Y es la forma en la que te quieres sentir probablemente una falsa, incluso, idea de ti misma o de ti mismo. Entonces, tenemos que hacer que los otros nos lo retribuyan, nos lo agradezcan, que te digan, qué bien te ves, qué guapa estás hoy, y si no te lo dicen, ay, es que nadie me dijo que estoy guapa. Claro. Yo salí de mi casa con la expectativa, con la esperanza de que alguien me levantara mi autoestima, porque yo no fui capaz de levantármela. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a desperdiciar en tu vida sin decirte lo que quieres de ti? Y al final del día, esperándolo de otros, no es responsabilidad de nadie. No, es responsabilidad de ti, es una carga que estás poniendo en otros. Así es. ¿Cierto? Claro. Yo creo que una de las cosas más importantes desde mi punto de vista de esta parte de las expectativas es que vivimos en una sociedad competitiva. Entonces, el estar en una sociedad competitiva es, no, pues tengo que ser el mejor, tengo que estar demostrando mejor. Entonces, independientemente, lo decías ahorita con los papás, independientemente del hijo, ¿no? A veces lo hacemos competitivo porque queremos que a través del hijo nos reconozcan a nosotros. Entonces, a ver, espérame, ¿de quién es? ¿Dónde estás dejando la carga? Si es para tu hijo, qué padre, para llegar y presumirlo, pero tú también te pavorreas y decir, mira, tengo un hijo que es el goleador. O sea, sí. Es el hijo que, o sea, saca el equipo, o sea, sin él no pasa nada. Entonces yo soy la mamá, soy el papá, ¿no? Y estamos en ese constante condicionamiento de estamos compitiendo, estamos generando competitividad y tengo que ser el mejor, y tengo que ser el mejor, y tengo que ser el mejor. Entonces llegas, te generas unas expectativas, se las pasas a tus hijos se las pasan a sus hijos, y entonces vas pasando expectativas. Y te acostumbras a satisfacer a todos menos a ti. ¿No? Me acordé de no sé si lo vieron, no sé si ustedes también lo vieron, pero en internet luego de repente una imagen muy, muy común, me ha tocado verla varias veces, en donde está, así como dices tú, los papás, ¿no? Está un papá platicando con el otro y le dice, no sé qué voy a hacer con este cuate, no sé qué voy a hacer con mi hijo, es una escuela carísima. Y mira nada más, pues, ¿qué? ¿Cómo te fue? Y están como la boleta de calificaciones, ¿no? Y le dice, ¿y por qué o qué? Dices, que se sacó 5 en matemáticas. Y no puedo creer, se sacó 10 en arte. Bueno, y le dice el otro, y le dice el otro, ¿y qué vas a hacer? Inmediatamente meterlo a clases de matemáticas. Y le dice el otro, creo que estás muy equivocado, creo que deberías de meterlo a clases de arte, porque ahí está su potencial. Claro. O sea, no va a ser un gran matemático, pero tienes un artista en potencia. Pero tu expectativa es que sea matemático, ¿no? Exacto. Fíjate que a mí me pasó una situación que vale la pena compartir, a ver si muchos papás se pueden identificar con esto. Mi hija mayor era una niña de 10, era una niña de excelencia, o sea, de verdad que era muy, muy, muy inteligente. Y digo era porque ya no está con nosotros, ella ya trascendió. Sale de la primaria. Va a decir ella, perdón que te interrumpa, porque si no seguiría siendo. Si no seguiría siendo, y cuidado con los demás. Pero fíjate que aquí viene la historia. Claro. Sale de la primaria y obviamente, bien lo dijiste, Marco, ¿no? Sacaba el 10 y vamos a dar la excelencia, y bueno, o sea, ya sabes, sí. O sea, yo ponía
pavo real, porque yo sabía que el nombre de mi hija era el primer lugar y la excelencia, porque ella no se daba el lujo de sacar un 9, Claro. era 10 limpio. Y así pasó, sale de primero de la primaria, y compite a nivel nacional y saca el primer lugar. Tengo ahí mi carta del presidente de felicitación. Bueno, obviamente esto me llenaba a mí de mucho orgullo saber que ella tuviera esa capacidad. Pero sí, efectivamente, había una expectativa muy alta en ella, ¿no? O sea, ella no podía fallar, o sea, ¿qué le pasa? Claro. Entonces, y fue muy, muy, muy de excelencia en todos, matemática, en todo, hasta en deportes. Entonces, yo decía, bueno, pues mi hija es de verdad una niña de excelencia. Pasa el tiempo y como eso de 9 años más o menos, ya de los 9 años para atrás, yo venía cargando con una tos que no se le quitaba. Entonces, ya saben, neumólogo, alergólogo, bueno, todos los que terminaban en enólogos yo los visité. Se hizo alérgica a la penicilina, bueno, oxígeno, se ahogaba. Hasta que me toca llegar a la medicina alternativa, en la bendita medicina alternativa, donde pues vemos la parte emocional, ¿no? Entonces, llego con un doctor, Carlón, que no era nada sutil para hablar. No, pues Carlón. Es un Carlón. Y entonces me dice, ¿tú eres una niña de 10? Y yo, claro, sí, por supuesto. Te felicito, me dijo. Te felicito que tú hayas sido una niña de 10. Dijo, ¿sabes qué tiene tu hija? Y yo, ¿qué? La estás matando. Y no quiere ser una niña de 10. No, se me hace la cara así, yo, ¿cómo? Sí, tú la estás asfixiando. Tu hija no tiene nada, la asfixias tú. Ay, bueno, pues me dolió en el alma. Yo que era la mamá ejemplo, ¿no? Donde era felicitada por todas las mamás. Sí. Oye, felicidades, tu hijo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque hacemos a nuestros hijos máquinas sin voltearlos a ver si ellos son felices, si ellos quieren, si ellos están dispuestos. El día que yo la solté, mi hija se alivió. ¿Ok? Claro. Ese día, pues tenía 9 años, está en tercera de primaria, y yo le dije, a partir de aquí, no vuelvo a revisar una tarea, no vuelvo a pedirte nada, y le dije, confío en ti. ¿Qué creen? Sigue siendo una niña de 10. Pues sí, pero sin la carga, claro, sin la expectativa de la madre. Claro. Cuando llega a edad de secundaria, me dice, oye mamá, fíjate que siempre me han dicho que soy la nerd y que así, y yo, ajá, pero no es malo, hija, ¿no? Ya sabes. Sigue por el buen camino. Sí. No es malo que te digan, son unos envidiosos. Yes, sí eres. Ajá, son unos envidiosos los chamacos, tú no les hagas caso. Y me dijo, pero estoy en un trabajo con las psicólogas de ahí de la secundaria y me preguntaron qué pasaría si yo ya no sacara un 10. Y dice, y no sé qué pasaría. Le dije, ¿y tú quieres no ser una niña de 10? Dice, ¿me das permiso? Le dije, es que no es mi 10. Y ahí entonces comprendí que también lo hacía por mí. Claro, entonces le dije, como tú quieras, hija. Tienes la libertad porque es tu calificación. Es más, ya no tienes que mostrarle a nadie, ya sé quién eres. Haz lo que tú quieras. Bueno, claro que mi hija se relajó, empezó a vivir, ¿no? Empezó a vivir porque era la típica niña que yo le decía, hija, ¿por qué no te sales a andar en bici? No, mami, gracias. Cuando estaba chiquita. Entonces, para mí se me hacía muy divertido que anduviera detrás de mí con un diccionario. Mamá, ¿qué significa tal palabra? Y yo, ay, significa esto. Ok. Entonces yo así de, ay, guau, mi hija va así, ¿no? Porque entonces era muy pequeña. Pero no era la niña que se salía a andar en bici, no era la niña que se salía a andar con amigos, era la niña de estudio, de biblioteca, ¿no? Ratoncito de biblioteca. Y entonces, cuando llega esta situación que le digo, adelante, bueno, pues fue la chica Mendel, era la popular, andaba para aquí y para allá, o sea, bueno, se destrampó. Yo cuando me llega con un 6, entonces ya le digo, tampoco me dan pasajeros. Le digo, ya es tu último estirón y tu promedio ahora sí te va a lastimar, ¿no? Para la prepa. No, sí, ma, ya sé, no pasa nada, ya sé, ya me voy a poner las pilas, tú tranquila, dice, ya me relajé. Bueno, al siguiente año, ella pierde la vida en un accidente. Y entonces, ella pierde la vida un 28 de diciembre, se accidenta un 25 de diciembre, y me doy cuenta que ella hizo una biografía
un 17 de diciembre, días antes del accidente, Ujú. que esta biografía después llega a mis manos, porque fue un trabajo De la engargolado que pues lo presentó en la escuela y la escuela me lo regresa a mí por la situación, ¿no? Lo empiezo a leer, bueno, se los comparto de verdad y se los digo, papás, y se los digo con la lágrima atorada, no lo hagamos. Cuando empiezo a leer, me quedé helada al darme cuenta que decía que el año más feliz de su vida fue tercero de secundaria. Cuando Justo ella pudo cuando se vivir, liberó. cuando ella pudo tener amigos, cuando ella pudo disfrutarse a sí misma y darse la oportunidad de ser quien era ella. Claro. Y entonces cuando lo puedo leer, pues ya era demasiado tarde, papás, porque yo ya no podía ir a decirle a mi hija, sé tú y sé como tú quieras, y no pasa nada si no sacas el 10, y no pasa nada si no eres la excelencia, y no pasa nada si sacas un 6, y no pasa nada si en tu promedio final no es la excelencia y te fuiste al Claro, 6. No claro. pasa nada porque eso no te define. Lo único que yo quería es que mi hija fuera feliz, pero me di cuenta demasiado tarde, porque la felicidad yo la ponía y la edificaba a través de la expectativa. Exacto. ¿Por qué? Porque así me enseñé yo. Ujú. Porque para mí el estar en un cuadro de honor era lo correcto en una escuela. El Claro. ser la niña de 10, el ser la niña que tenía que tener sus tareas impecables y aquella niña que no se podía distraer y que no podía disfrutar y que a la fecha me doy cuenta, fíjate lo más como pegó, Sí. que a la fecha me doy cuenta que no sé disfrutar por seguir en la expectativa de hacer las cosas bien, Exacto. de cumplir, de la responsabilidad. Y cuando tengo la oportunidad de disfrutar, no sé hacerlo. Exacto. Entonces, por favor, este programa que sirva ahora que los chavos están saliendo de las escuelas, que este programa sea, si ves que tu hijo no sacó la excelencia, bajó su promedio, dale chance de disfrutar. Sí. No necesariamente el que tiene 10 es el más exitoso en la vida. Me ha tocado ver hombres y mujeres que decías, no te pases, ¿cómo pasaste la escuela así de Claro, hiperpanzazo? claro. Y son hombres y mujeres exitosísimos que han logrado cosas. ¿Por qué? Porque tienen una inteligencia emocional superior a todos aquellos que nos pasamos en las escuelas estudiando. Claro, Y es claro. que lo que pasa es que uno va desarrollando esas competencias blandas, que es enseñarte a ser autogestionado. Si tú estás fincando, como dice Vero, muy cierto, dice, yo era la que la gestionaba, yo era la que le decía, yo era la que Obvio. monitoreaba. Ella siempre, a lo mejor la misma Vero tiene una carga impresionante de alguien que la autogestionaba a ella. Y es como traer esa vocecita detrás de ti. A mí me ha tocado platicar con tantas personas que aunque su mamá ya no está, de repente, o no está su papá, siguen trayendo esa vocecita de gestión, en donde te están diciendo, esto no, esto sí, esto es malo, esto es bueno. Entonces, Claro. como dices, ya no puedes vivir. Ya realmente estás cumpliendo las expectativas de otros. Y entonces, realmente estás perdiendo la oportunidad de conocer tu vida, de conocer realmente incluso cómo eres o cómo podrías actuar, ¿no? Ahora está muy de moda el tema de que los jóvenes se van de viajes, les decimos de el spring break de graduación, y llevan un gran compromiso. Uno como papá tiene un gran compromiso, haber formado a tu hijo con esa capacidad de autogestión, en donde sí o sí dices, tú decides, no me vas a tener ahí, tú decides si vas a tomar, tú decides qué es lo que vas a hacer, pero yo confío en ti. O sea, mi única expectativa es que tú sabes comportarte en función a lo que tú quieras en tu vida. Y sigue siendo expectativa. Sí. Y como están en bola, si no lo hacen. No, pero es decirle, mi única expectativa como papá, que creo que sí es muy válida, es decir, haber cumplido con tu contigo, tranquilidad, ¿no? En donde tú te vas a saber regular, autogestionar o tomar tus propias decisiones y hacerte responsable de ti. De tal forma que si regresas enfermo, te haces cargo de ti. Exacto. O si tomaste de más, ¿no? Hiciste desfiguros. No me vas a tener ahí. No, o sea, yo no puedo suspender mi vida si tú te embarazas, si tú te drogas. Yo no puedo suspender mi vida si tú tomas malas decisiones, porque mi expectativa fue la única, darte las herramientas que necesitabas.
emocionalmente hablando. Como dices tú, la inteligencia emocional, creo que eso es lo que Eso podríamos es, hincarnos como totalmente, papás. totalmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No le damos permiso a nuestros hijos, ni nosotros tenemos ese permiso, porque resulta que nos hemos ido pasando, yo lo veo así, nos hemos ido pasando el mapa de la vida. Entonces, tu abuelito tenía un mapa. Resulta que fue a un lugar, a un pueblo, y le gustó. Entonces, toma el mapa y se lo da a tu papá o a tu mamá. Y le dice, mira, este es el camino para que llegues a ese pueblo que tanto me gustó. Entonces, mamá o papá toman el mapa. Entonces dicen, me voy a ir por ahí. Así es que vuelven a tomar el mapa del abuelito y luego dicen, en el mapa de mi papá, no estaba escrito que había un agujero. Entonces lo voy a dibujar el agujero y lo voy a ir modificando un poco, pero me voy a ir por el mismo lugar. Ahora llega papá, llega mamá y te entregan a ti el mapa y te dicen, este es el camino para que llegues al pueblo que le gustó al abuelo. Entonces ahí vas tú. Entonces vas viendo el mapa y dices, entre las anotaciones del abuelo y las anotaciones del papá o de la mamá, dices, pues creo que no habían anotado que había un perro echado. Entonces ahora tú dibujas el perro echado. Y ahora dibujas el puesto de tostitos que antes no había. Entonces ahí va. Lo complementas un poco. Cuando llega tu hijo a una edad de viajar, tú le dices, mijo, aquí está el mapa y tienes que ir al pueblo porque le gustaba al abuelo. Y el muchacho va a decir, ¿por qué al pueblo? Está re feo. ¿Por qué por ahí? Porque ese es el lugar que le gustaba al abuelo y ese es el camino que el abuelo nos enseñó a todos. Exacto, yo lo hice. Te vas a ir por ahí. Y no importa, agrégale algo nuevo. Yo le agregué el perro echado. Exactamente. Si te encuentras algo nuevo, lo agregas. Pero Debemos sí. entender que el mapa no es el territorio total. No es el único camino. A lo mejor el abuelo se fue por el peor camino. Se fue por el más lento. Se fue en burro. Hoy te toca ir en carro. Hoy te toca ir en avión. Hay muchísimas formas de llegar al mismo lugar. Sí. Y puedes darte el permiso de llegar al mismo lugar o de no ir a ese mismo lugar. Exacto. Pero tenemos que entender que el territorio es tan vasto y tan inmenso que lo que tú hayas vivido en tu vida no lo tienen que repetir otros. Y que a lo mejor le puedes decir al nieto, ¿no? El abuelo partió y descubrió y bueno, fue maravilloso su paseo. Y ahora tienes y le enseñas el mundo entero. Todo este mundo. Elige a dónde tú quieres explorar tu aprendizaje, ¿no? Y a lo mejor el chamaco ya no quiere ir al pueblo, se quiere ir a Japón. Claro. Y entonces ya abrimos una expectativa diferente, en expectativa sana, no en una expectativa de una carga. Ahora, yo sé que tú quieres lo mejor para tus hijos. Ahora voy a comentar yo una experiencia para luego pasarte el micrófono, Marco. Es que en base a eso, una expectativa es una expectativa muy fuerte, aunque tú la veas como positiva, porque tú dices, yo quiero lo mejor para ellos. Cuando yo enseño a mi hijo a andar en bicicleta, bueno, yo hacía unos corajes. Porque agarraba la bicicleta y la dejaba caer. No puedo. Y yo así de, un hijo mío no va a decir que no puede. Claro. La palabra no puedo no existe. Un hijo mío no dice no puedo. Y el chiquillo otra vez agarraba la bici y yo, aquí te voy a acompañar y yo no te voy a dejar solo. Pero un hijo mío no va a decir que no puede. Y lo volví a subir al chiquillo. Y le daba y, no puedo. Y yo, un hijo mío no va a decir que no puede. Y otra vez lo subí al chiquillo, ¿no? Y vamos otra vez. Ok, mi hijo se enseñó a andar en bicicleta. Pudo. Me sentí orgullosa. Hasta hace un mes que yo dije, no puedo. Y mi hijo me dijo, una mamá mía. Ay, mi vida hermosa. No me va a decir que no puede. Claro. Y yo estaba repitiendo un mapa de un territorio que no era el mío. Y se lo repetí a mi hijo. Exacto. Y se vale decir que no puedes. Y se vale. Exacto. Pero cuando tú estás usando tanto un mapa tan escrito y reescrito, no te das cuenta y crees que estás haciendo lo mejor. ¿Y qué es lo correcto? ¿Y qué es lo correcto? ¿Y qué es lo mejor? ¿Y cuál es la verdad? Si no le das permiso de que experimente, quizás no podía en ese terreno. Claro. Quizás solo necesitaba otro terreno. Exacto. Quizás solo necesitaba más paciencia.
Quizás solo necesitaba que yo lo dejara solo. Quizá necesitaba que le dijera, está bien, hijo, no puedes hoy. Exacto. A lo mejor si yo le hubiera dicho, tienes razón, no puedes, él mismo hubiera dicho, no, sí puedo. Sí puedo. Pero se dan cuenta. Pero le estás dando Y la cuando forma. él me dice a mí, una mamá mía no me va a decir que no puedo, fue cuando Le dices, dejaste. es verdad. Claro. Es verdad que no me puedo decir no puedo. Y realmente descansé tanto al darme cuenta que podía reescribir mi mapa. Que podías decir, Claro. no puedo. Así es, Claro. y que podía darme ese permiso y decirle a mi hijo, vamos corrigiendo un poco nuestro mapa, ¿te parece? Sí, por Juntos, supuesto, hagámoslo por juntos. supuesto. Y bueno, esa es mi experiencia en donde las expectativas realmente, incluso aún muy positivas, pueden hacer daño. Y a mí me ha topado muchas personas que dicen, pero es que no tener expectativa, no sé si les ha sonado, Marco, pero a veces dicen, no tener expectativas es ser mediocre. Exactamente. Pero No una esperar cosa nada, es, una pero ¿no les cosa ha es, pasado? sí, bueno, a mí no me ha Hay pasado, no personas había que escuchado. dicen, no, sí, a mí sí, porque Sí, a en mí los círculos también. de desarrollo lo primero que hago es eso, los hago que derrumben expectativas. Entonces Claro. cuando les digo, bajen sus expectativas al piso, Es que no es de mediocres. dicen, no, porque es una vida de mediocres. Perdedores. Es de Ajá, es perdedores. no esperar nada. ¿Cómo no voy a esperar nada? O sea, es como de, O sea, yo tengo me que voy a ir a esperar algo. trabajar y no ¿Y qué te importa. motiva? ¿No? Ajá. Es que está bien. Bueno, es que puedes Es que hay tener que entender sueños, bien, puedes exacto. tener sueños, pero si lo manejas como expectativa, entonces lo manejas como una carga. Exacto. Por ejemplo, ¿Cómo decides hacerlo? ¿cómo suena, no? Si yo fuera tu esposo, que yo fuera, y te dijera, Pau, yo te amo y te adoro de verdad por como eres, y sí, o sea, sí, y soy feliz, pero fuera más feliz, si midieras 10 centímetros menos, tuvieras los ojos azules, el cabello largo y negro, ¿cómo te haría sentir? No puedo yo. Pues, o sea, para empezar, ni soy yo, ¿no? ¿Quién sabe quién esté Creo que te habitando? equivocaste. Claro. ¿Quién sabe qué está en tu cabeza? Ajá. Y esto muchas veces lo hacemos con los hijos, con la Los pareja. hijos, sí, sí. Y Con los entonces, empleados. con Y con los nosotros empleados, mismos con también, nosotros ¿no? mismos. También. Entonces se trata de, quito mi expectativa, o sea, mi fantasía, porque no tiene que ver con los planes de vida. No. Tiene Sí, claro. que ver con mi fantasía de lo que yo deseo que fuera, Ujú. porque me alejo de la aceptación de lo que es. Ujú. Y entonces sufro. Claro. Ahora, lo interesante es encontrar la diferencia Ajá. entre expectativa, ¿no? Exactamente. Y a lo mejor un sueño, un deseo o un plan. O un plan que Se tengas. vale tener planes en la vida, pero Sin expectativas. No. Exacto. Por ejemplo, cuando yo que lo trabajo en constelaciones, cuando me traen temas de negocios, el trabajo, la empresa, de pronto está así. Y nada más le digo a la persona, dile, de mis expectativas yo me hago cargo. Le hacen así, ay, qué bueno, ay, gracias. Ahí es donde yo me doy cuenta de la gran diferencia del tema de la expectativa que carga a lo que a mí me gustaría. O sea, si puedo crear y pensar, desear que sea un negocio exitoso, más no que tenga que ser así. Sí, no le das el ABC, ¿no? Yo voy a retomar como dos cosas importantes. Una historia también que a mí me pasó, que es muy chistoso. Yo en la universidad con un amigo, justamente con esta parte de las expectativas y todo, y pues es que sí, que la calificación, ¿no? Entonces, y todos nos partíamos, ¿no? Porque teníamos un maestro que era súper así estricto, así cañón, ¿no? Y todos así de, no, ya vamos a tener clases, ¿no? O sea, maestro Merino, salud. Y estábamos todos así de, híjole, nos da y esto y lo otro. Y este cuate así todo. Y yo lo veía, empezaba a analizar cuando daba las calificaciones. No, pues fulanito, perenganito, tanto. Y veía las caras de incomodidad de chin. Y a este amigo, a Jorge Mancilla, le mando un abrazo. Y tenía la calificación y tenía 6 y lo festejaba, ¿no? ¡Ah, madre! Un día volteamos otro amigo y yo, Checo, que también quiero mostrar. Y yo, oye, güey, ¿pero por qué te encanta? Pues, ¿qué? Pues, para toda madre. Más de 6 es vanidad, ¿no? Y dice, pues sí, la neta. Y el cuate, pues, igual, o sea, porque venía así de sus papás que nunca le dijeron así, o sea, oye, tienes que ser así, las expectativas del papá, dejaron ser libre, ¿no? Y ahorita, pues, tanto el papá como él tienen muy buenos puestos y dices, güey, pues está súper chido, ¿no? Y otra de las cosas que también yo me doy cuenta con mi hija, yo soy muy malo para las matemáticas, soy muy, de repente tengo la mecha, sí, y tengo la mecha muy corta también, de repente, ¿no? Entonces me siento con ella y mi hija de repente es como de, ya, me tengo que sentar con papá a hacer tarea, ¿no? Y yo, bueno, pues ni modo. Y entonces voy entendiendo
que cuando ella hace ciertas cosas, voy como mecánicamente, ¿no? Pero lo que tiene que ver con creatividad es, ahí sí, ya me siento libre, ¿no? Y ahí entran las expectativas. Entonces llega y empieza así. Y algo que a mí me funcionó muy cañón fue algo de lo que hablamos en el programa pasado, intuitivos, de los 3 estados del ser. Y uno de los estados del ser es, ¿qué creen? La imaginación. Si tú sufres la imaginación, pues imagínate lo más chido que hay. Entonces entendí que ese mapa lo borré, lo dejé como en blanco, ese lienzo en blanco. Me costó mucho trabajo, pero se lo doy a mi hija y genera tu creatividad. Eres tú. Porque a lo mejor me dice, oye, es que no quiero ir ni a Japón, ni al lugar que fue el abuelo. Quiero ir a Felicidonia. ¿Qué coño es Felicidonia, no? Entonces, pues ahí, pues dale. Genera el camino a Felicidonia. Es tuyo. No te busques las expectativas de papá. Porque también en las expectativas, otra cosa que viene como conectado es buscar la afirmación de papá o mamá. Claro. ¿No? Ay, entonces sí voy bien. Sí, vas bien. Nada más te voltean a ver y nada más es como el bien, ¿no? Voy bien. Sí, estás fíjate, buscando esa parte también. ¿no? Mi esposo, bueno, le mando saludos, le encanta jugar tenis y le encanta, como buen Leo, los trofeos, ¿no? Y que todo el mundo le aplaude y le diga, oh, eres el mejor y que bien jugaste. Y tiene su muro en vez de los lamentos, su muro de orgullo. De los trofeos. Oye, como una película esa donde se pone a limpiar sus trofeos y habla con ellos, ¿no? Claro. Ándale, así, algo así, ¿no? Y llegas de visita y lo primero que te dices, ¿ya viste mi muro? Mi muro de trofeos. Bueno, obviamente para mi hijo, que es varón y que es pequeño, es una expectativa, ¿no? Claro. Y eso es una carga, porque voltea a ver el muro del orgullo cielos. y dice, en la torre. Lo recogí el domingo de una fiesta y estaba todo feliz porque se fue solo, todo feliz. Y le dice a la mamá que lo cuidó, le mando un saludo también, y le dice, ¿ya le dijiste a mi mamá? Y ella así como de, no. ¿De qué? Ajá, ¿qué? No. No le digas, y va. Mamá, ya ves que luego hacen jueguitos, le dan un trofeo. Mamá, me saqué un trofeo como mi papá y le voy a decir a mi papá. Y entonces lo agarro, me agacho a verlo a los ojos y le dije, hijo, me encanta que hayas sacado un trofeo, pero eso no te define. Y no necesitas sacar trofeos para sentirnos orgullosos de ti. Claro. Yo me siento sumamente orgullosa de ti, pero haz de cuenta que le entro por aquí. Además le dijiste, ¿y fue rifado? No, era así, ¿no? Y además era de juegos, hijo. Oye, era de juegos, hijo, ¿no? Era de juegos y era rifado, de plástico. O sea, ubícate. Ay, cállate. Y entonces le dije, no, hijo, padrísimo, con tu trofeo. Le dije, pero, porque me dijo, ya me parezco a mi papá. Y le dije, hijo, tú te pareces a tu papá en muchas otras cosas. Por el simple hecho de ser hombre, no necesitas parecerte en los trofeos. Claro. Pero de todas maneras, para él, o sea, obviamente es un niño, ¿no? Sí, claro. Esta información que le di, pues yo creo que le entró por aquí y le salió por allá. Pero llegó con el papá directito a buscarlo y le dijo, mira, papá, tengo un trofeo como tú. Y el papá lo abrazó y así como que es donde dices tú, aguas papás, aguas mamás, en donde siempre estamos sin darnos cuenta, poniéndonos de ejemplo. Y para los hijos es, pucha, es que para cuando yo le llegue a mi papá o a mi mamá, o sea, no. Sí, y ¿sabes qué? Ya sabes, Kung Fu Panda es Kung Fu Panda. Sí. Cuando le dice, no necesitas ser como yo. ¿Cómo necesitas? Necesitas ser como tú eres. Claro. Y entonces ese es el tema. Exacto. Yo creo que todo esto se resuelve cuando nos damos cuenta que los hijos no necesitan ser como nosotros, necesitan ser como son ellos. Hoy en la mañana estaba viendo un videíto que me encantó y se los voy a describir. Es un video sistémico. ¿Qué es un video sistémico? Un video sistémico es como una caricaturita de muñequitos en donde hacemos el orden de constelaciones familiares con frases sanadoras, pero era cuando el bebé nace con una característica diferente. Que ahí es una expectativa impresionante, el hecho de que cuando estás embarazada y embarazados los papás, pues ¿qué están pensando? ¿Qué dices? Que sea niño o niña, pero que venga bien. Y según tú.
Y si no viene bien, Ajá. ni Sí, modo exacto, que por eso digas digo, que según no. tú. Que no. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que piensas? Ya tú hiciste expectativas de cuándo va a nacer, de cuándo va a crecer, a qué escuela va a ir, cómo va a jugar, que le va a jugar al fútbol, que no sé cuántas cosas. Ya lo programaste. Y resulta que llega bueno, en este caso llega el pequeño y ¿qué crees? No camina. Entonces no puede jugar fútbol. Que entonces va a ser matemático y va a jugar ajedrez, ¿y qué crees? Tiene síndrome de Down. Y que fíjate que entonces mi hijo va a ser astronauta y va a ser mejor que yo, y entonces le voy a dejar mi empresa cuando nazca. Y mi empresa la va a hacer. ¿Y qué crees? Tiene discapacidad intelectual. ¿Qué haces? ¿Qué haces ante esa expectativa que te creaste por 9 meses? La carga que recibe ese bebé es sumamente impresionante. Claro. No cabe de vergüenza en su vida por no haber Claro. logrado lo que tú creías que fuera. Para empezar, que fuera un ser humano físicamente normal. No lo pudo hacer, no lo pudo lograr. Cargar con tus lágrimas en lo que te cae el 20, en lo que negación, acomodas luego ahí tu rollo, y carga con todo el duelo de la familia, porque para eso es un duelo general, ¿no? Es tremendamente difícil la expectativa que hacia los hijos de verdad creamos. Y es que debemos entender los seres humanos que no somos extensión de nadie. Que si bien es cierto, nosotros tenemos un cordón umbilical que nos ata o nos une, no nos ata, nos une a mamá, mientras estamos en el vientre, es porque nos está alimentando y nos está dando todo lo que vamos a necesitar para la vida, pero para una vida en independencia. Porque en cuanto nosotros nacemos por el canal de parto, nuestra mamá nos está entregando a la vida y nos está entregando a una vida personal, no extensión de ella, porque si no seguiríamos pegados a ella. Totalmente. Seguiríamos conectados por el cordón umbilical y no. Pero en realidad, si tú estribas en expectativas, has vivido queriendo cumplir las expectativas de mamá o papá, de alguien más, de tus mismos maestros, o has querido que tus hijos cumplan o tus parejas o tus empleados, tus expectativas, lo que ha pasado es que has tenido ciertamente el cordón umbilical energético muy ligado y que es momento de cortarlo y decir, a partir de hoy me hago cargo de mí, a partir de hoy me hago responsable de mí, ya no te hago responsable a ti de mi felicidad, ya no te hago responsable a ti de que me digas qué hacer, para dónde ir, cuál mapa usar, cómo escribir, cómo hablar, nada, me hago cargo de mí porque asumo mi vida, asumo mi independencia, asumo mi autenticidad y la exclusividad que tengo de escribir mi historia. Y también te dejo a ti escribir tu propia historia, conmigo, sin mí, a pesar de mí. Pero ese cordón umbilical, tanto para arriba como para abajo, se tiene que liberar. Y eso es la invitación que tenemos para ustedes el día de hoy, ¿cierto? Somos seres individuales o sea, el hecho de elegir y respetar tu individualidad no significa que vas a ser completamente aislado, ¿no?, de lo demás, sino es una individualidad desde una perspectiva en conciencia. Y lo decía yo una vez, bueno, no yo, me lo decía un terapeuta, me dices, haz de cuenta, tú estás así maravilloso, acabas de crear un edificio, tú como arquitecto maravilloso, está fenomenal el edificio. Te alejas, lo ves desde fuera, dices, wow, qué maravilla, lo observas, lo chuleas y de repente un terremoto viene, ¿no? ¿Qué onda? Y de repente así ves que hay de repente un humo impresionante, se desploma. ¿Qué queremos? Pues o sea, hay humo y queremos ver qué pasó, ¿no? Y estamos viendo qué onda. Espérate, se me decía, deja que caiga el humo porque tú no sabes si se derrumbaron solamente 2 pisos, se derrumbó la mitad, o completamente todo, exacto, ¿no? Entonces tienes que esperar a quitar todo el humo para ver realmente qué quedó y entonces empezar a reconstruir esa parte, ¿no? Sin expectativa. Porque estás como analizando, es como el humo dejando híjole, que seguramente, suceda. Exacto, estás dejando que suceda, simplemente. Sí, porque además eso pasa con nuestros hijos y nosotros mismos también respecto a los errores, ¿no? Creemos que después de habernos equivocado ya es tan grande el humo que ya todo se cayó, lo hicimos mal. Y claro. Y entonces ya mal como mamá, y te mal como hijo, culpas mal todo. y entras en el victimismo. Realmente no sabes si ese error era necesario para que tuvieras un aprendizaje íntegro en tu vida. Que generalmente es así, ¿no? Exacto. Cuesta trabajo verlo, pero generalmente es así. Hay que dejar
que se equivoquen tus hijos. Sí. Y que sean. Hay que dejar que vivan. Que sean Que vivan. libres, que Exacto. vivan. Y dejar principalmente, aparte de que sean, que vivan, que puedan ser como ellos puedan ser. Así es. Ujú. Porque vienen a eso, a ser como ellos pueden ser, no como a ti te encantaría que fueran. Claro. Y entonces un ejercicio que nos puede ayudar mucho es o ponerlos enfrente. A veces cuando están chiquitos es muy fácil porque pareciera que no, pero tus hijos te entienden. Están pequeñitos, los miras a los ojos directamente y sin necesidad de decirlos verbalmente, a lo mejor desde muy tu interior, o lo dices en voz alta, le dices, hijo, tienes mi permiso. Fíjate nada más que fuerte. Sin el permiso de nosotros ellos no se mueven. Tienes mi permiso para ser quien tú tengas que ser. Y ven a vivir, porque yo te doné la vida para eso, para que la vivas, como tú quieras y como tú puedas, con los gustos que tú desees. Y esa libertad que le da a los hijos, bueno, se magnifica. No creas que el decirles eso los estás llevando al libertinaje o los estás lanzando al nada, los estás lanzando al todo, porque entonces ellos se afianzan a su misión de vida, a su alma, a su espíritu, donde tú no entras, porque muchas veces van a ser la copia mal hecha de lo que tú quieres que sean, y va a llegar un momento en que van a llorar y van a decir, ¿sabes qué? Es que yo no puedo, yo no quiero hacer eso. ¿Cuántas veces los papás o mamás han dejado sus trabajos en manos de sus hijos porque es la extensión? Pero bueno, eso lo creaste tú de acuerdo a tu vida y a tu aprendizaje. Y tu hijo quiere irse y quiere ser un músico. Aquí me ha tocado ver en grupos, ¿no? Principalmente creativos, en donde los papás les dicen, es que te vas a morir de hambre. O sea, ¿cómo estás pensando en eso? Claro que no. Tienes que ser ingeniero y todos aquí son ingenieros. Y me ha tocado ver... Qué mal nos ven a los creativos. y de pronto hay músicos aquí maravillosos donde dicen, es que yo amo la música y yo quisiera viajar, pero no puedo ir porque mi mamá llora. O sea, imagínate, mi mamá se pone a llorar cada vez que le digo que yo me quiero ir a viajar. Qué fuerte. Entonces, déjalos libres. Así es. Te puedes llevar una gran sorpresa. A lo mejor está ahí un grande de la música. Se me olvidaron todos los grandes de la música. Mozart, Beethoven. Un Mozart, un Beethoven o un Santana. No. ¿Qué sé yo? No, ¿Cómo se son Santana. estos genios del reggaetón, ¿cómo se llaman? No, a ver, no digamos no. Sí, no claro, sabemos. claro, Si claro. eso lo hace feliz, va a tener que va a ser. ser, Y lo va a Así hacer. te vas a tener que encerrar en tu cuarto y decir, está bien, es Está su bien, vida, no dale. la mía, es su vida, no la vida, son sus Claro. oídos, no los míos. Y dale. ¿no? Eso es lo fuerte. Eso es lo ese es el Eso es reto. lo fuerte, Eso sí. decir, ok, o sea, es Ese su pareja, es el no la reto. mía, Así es su es. pareja, no la mía, Así es su es, pareja, así no la es. mía. Es su aprendizaje. No, es el su mío. esposo, es del esposo, es su Exacto, trabajo, no el mío, exacto, es su exacto, trabajo, no el exacto. mío, Su y aprendizaje, adelante, no ¿no? el mío. Así es que bueno, de verdad, creo que como resumen, como gran cierre, podemos resumir que las expectativas son esa esperanza que has fincado en alguien más para sentirte bien, para sentirte valorado o que bien definitivamente has estado cumpliendo o cubriendo para alguien más. Aléjate del deseo competitivo, de los deseos del ego de ser mirado, de ser reconocido, de ser valorado por hacer feliz a alguien más. No hay mejor aprovechamiento de vida que vivirla por ti, para ti. Como tú puedas. Así es, como tú puedas, en base a lo que quieras, lo que desees soñar, eso lo vas a alcanzar siempre y cuando, de verdad, detengas un poco tus oídos, detengas un poco esos deseos de satisfacer a alguien más y vayas tú por eso que tanto has anhelado. Y sobre todo, pues respeta Claro. las de los demás, Claro. porque muchas veces las personas han estado sometidas a deseos tuyos Así es. y no se han Totalmente. sentido plenamente felices. No olvides que la expectativa asfixia, minimiza, corta los sueños de alguien más. De tus expectativas te haces cargo tú y te haces responsable y dejas al otro ser como pueda y como Así quiera es. ser. Eso es Totalmente. lo mejor que puede suceder. Y yo creo que también la parte de las expectativas tiene que ver con la imaginación, ¿no? Date todo el permiso, imaginar, ahora sí como decía, imaginemos algo chingón, ¿no? Así es. O sea, y date. Es tu vida, crea vida, genera vida, es tuya, de nadie más. Date, vámonos. Las mejores decisiones están en tu intuición. Recuerda que Exactamente. tu corazón, tu intuición tiene voz. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
Y nuestra invitación es, seamos intuitivos.